Hay un extraño que dejamos entrar a nuestra casa sin pedir permiso, sin que sepamos qué nos trae. Y pasa mucho tiempo a solas con nuestros hijos. El televisor. La televisión se ha vuelto parte de nuestras vidas. No hay nada de malo con un beso, pero hay mucho de malo con que dejemos a nuestros hijos ver televisión sin supervisión. Nuestros hijos ven televisión muchas veces sin poder diferenciar entre lo que es real y lo que es imaginario, entre lo que es un comportamiento debido y lo que es un comportamiento inaceptable. No podemos evitar que nuestros hijos vean televisión, pero podemos escoger los programas que pueden ver, el tiempo que pasan frente a la pantalla y debemos acompañarlos una parte de ese tiempo para resolver sus preguntas. La televisión no es una profesora, no es nuestra niñera ni tiene que serlo. La televisión es un medio de entretenimiento al que muchas veces dejamos a cargo de nuestros hijos. Muy tarde. ¡Puja! ¡Rápido! ¡Alejo! ¡Vas a comer! Yo pienso que hay que tener en cuenta que la televisión afecta en el buen sentido de los términos, en sentido positivo y en sentido negativo. En primer lugar, el acto de ver televisión, ¿qué consecuencias trae, no? Y el otro son los contenidos de la televisión. Creo que esa diferencia es muy importante. En el primer caso, ¿cómo afecta en el sentido de los rituales, en el sentido de las rutinas cotidianas? Me parece que la televisión cambió en el momento en que se pasa de la sala al cuarto, cambió las prácticas de la vida familiar. Por ejemplo, el caso del comedor ha ido desapareciendo, el acto del ritual de la comida va desapareciendo con el tema de la televisión. En ese sentido, pienso también que la televisión entonces atomizó de algún modo a la familia, es decir, la dividió, cambió los rituales, pero también en el sentido positivo la televisión puede agrupar la familia. De las cosas que sí estamos seguros que la televisión ha traído como consecuencias negativas es el tema del sedentarismo, la gordura infantil que se ha ido incrementando con el hecho de que los niños pierden la sociabilidad con respecto al barrio, con respecto a la misma casa, ¿cierto? Y ahí es donde creo que hay un asunto muy concreto con respecto a las partes negativas que tiene la televisión. Yo creo que es difícil hablar de cuántas horas, pero me parece importante la idea de dosificar un tanto la idea de ver la televisión. Yo pienso que en una hora diaria ver la televisión es importante. El otro aspecto tiene que ver con los contenidos. Hay un gran debate sobre esto, pero creo que hay que evaluar con mucho cuidado el asunto. Creo que en un sentido positivo la televisión ayudó, por ejemplo, en términos de las competencias comunicativas, en términos del habla. La televisión ha ayudado a los niños a que, por ejemplo, sean irónicos, a que hablen más rápido, a que las competencias comunicativas sean muchísimo más hábiles. En el sentido negativo, creo que es importante que alguien acompañe a los niños a ver la televisión y puedan realmente discernir muy bien qué contenidos realmente son importantes para ellos y cuáles son perjudiciales. Y creo que ahí es donde hay que evaluar con cuidado, repito, la televisión. Es los contenidos positivos que educan, porque yo sí creo que la televisión forma, educa sin que nos demos cuenta en un sentido positivo. Si el padre de familia debe saber en dónde le aporta y qué no le aporta realmente a los niños. Yo creo que el niño no debe criarse en principio totalmente con una nueva criada que es la televisión, un nuevo acompañante, y creo que ahí es donde yo me ubico en un aspecto psicodinámico y creo que la televisión ha ido suplantando o a la madre o a la muchacha del servicio o a ciertas figuras que son fundamentales para la primera infancia. Definitivamente la compañía de los padres y la educación con los medios y los padres son muy importantes. Si un niño es conversado por su padre y le advierte que la televisión tiene ciertos contenidos que no son convenientes para que ellos los vean, me parece que ahí no habría ningún problema, porque incluso yo confío muchísimo en la idea de que de todas maneras un niño sí tiene la capacidad de discernir y tiene la capacidad de escoger también sus programas. Ay, Daniel, suéltate de ahí, por favor. Uy, es muy difícil separar a los niños de la televisión. Hay, sin embargo, varias pautas que nos pueden servir. Se debe limitar el número de televisores en casa. Es importante que no haya televisores en los cuartos de los niños.
El televisor debe permanecer apagado cuando se está comiendo. No es buena idea que el niño asocie toda su rutina, comer, pasar la tarde, recibir una visita, siempre enfrente del televisor. Nosotros somos los educadores de nuestros hijos, no la televisión. Somos nosotros los que debemos acompañarlos, los que debemos explicarles lo que están viendo. Hay que enseñarles que una cosa es lo que pasa en la televisión y otra muy distinta la forma en la que funciona el mundo de bienestar. Daniel, por favor, te lo suplico. Vámonos a hacer otra cosa. ICBF es bienestar.